con la deuda, una deuda que preocupa, una deuda que ahoga y una deuda que además se viene aún con números mucho más complicados. Todo lo que tenés que conocer con datos exclusivos de Julia Estrada. Gracias, Lu. Como decía más temprano, en este enero estamos haciendo un balance económico del año que ya pasó, que fue 2018, y llega el balance de la deuda externa. Estos son datos del Instituto de Trabajo y Economía Germán Abdala, a quien le agradecemos habernos dado en exclusiva el informe que reúne, totaliza básicamente todo lo que se emitió en materia de deuda, ya sea en moneda extranjera, fundamentalmente dólares, como en pesos, ya sea en instrumento bono, que tiene una duración mayor a un año, como en letras, en letes y otros instrumentos también, y además lo que se emitió con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, tenemos a esta altura una gran cantidad de instrumentos que se han puesto en juego. De hecho, hasta el momento no teníamos deuda con organismos multilaterales de crédito, y por primera vez en 2018, después de aquel desendeudamiento en el año 2006, volvemos a deberle plata al Fondo Monetario Internacional. La suma es esta que están viendo en pantalla. Ya son 109.120 millones de dólares. La deuda que está en pesos se pasó a dólares. La deuda que está en dólares se expresa también en dólares. Es un total expresado en moneda extranjera. Pero hay una parte que se tiene que cancelar sí o sí en moneda extranjera, y hay una parte que se puede cancelar en pesos. ¿Cuál es el kit de la cuestión del endeudamiento durante el gobierno de Cambiemos? En primer lugar, su velocidad. Ahora vamos a hablar de su velocidad, de su ritmo, de su vertiginosidad, comparable, pero ganándole a la convertibilidad, al periodo que va desde el 91 hasta el 2001. Ya le ganó al endeudamiento de la dictadura, ni hablar que, comparado con el gobierno anterior, fue un gobierno que se endeudó respecto del desendeudamiento, pero además le ganó a la década de los 90. Esa es una primera variable, la velocidad del endeudamiento. Y la segunda variable, que es la que es difícil de explicar, que del otro lado yo sé que quizás es abstracto, pero hay que empezar a entenderlo, tiene que ver con la composición de esa deuda. Hay deuda más pagable y hay deuda menos o más difícilmente pagable. ¿Cuál es la deuda más pagable? La que uno le debe, la que el Estado le debe a los residentes, es decir, a los que están en Argentina, por decirlo de alguna manera, no a los que están en el exterior, y a los que les debe en pesos, en moneda nacional, en moneda local. Por eso, cuando discutimos la deuda con la ANSES y con el Banco Central, uno en última instancia dice mejor deberle a esos organismos, sin perjudicar las finanzas de esos organismos desde ya, que deberle en dólares a un extranjero. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Cambiemos? Cambió esa composición. Hoy estamos hablando de casi el 80% del endeudamiento a no residentes y en moneda extranjera. Es decir, el más difícil de pagar. Cuando durante el gobierno anterior no solo se redujo la cantidad de plata que debíamos, sino que la composición era distinta. Debíamos un porcentaje más chico a los que era más difícil pagarle, a los que están afuera de la Argentina, de los que había que pagarle en moneda extranjera, e incluso con otra jurisdicción. Por eso el tema de los fondos buitre, la jurisdicción no era nacional, era en Nueva York el juzgado de Griesa, y le debíamos gran parte de la plata, por ejemplo, a organismos descentralizados del Estado. Estamos hablando del Banco Central y del ANSES, lo cual había generado una gran cantidad de críticas respecto de esa política que tuvo el gobierno anterior de deber plata en pesos y organismos descentralizados. Habiendo hecho énfasis en estas dos variables, sigamos con la placa que viene. Este es el total emitido en 2018. Yo la quiero repasar los 3 años, ¿no? Porque ya podemos hacer un balance de los 3 años. En 2016 se emitieron 65.622 millones de dólares. Ya con este año, olvídense de las otras dos barras, Bloomberg sacó una nota diciendo que Caputo era el campeón del endeudamiento, solo con este total, 65.000 millones de dólares. O sea, imagínense lo campeón que fue luego, endeudándose todavía más. El 60% de esta deuda nominada en dólares, es decir, hay que devolverla en dólares en un país que no fabrica dólares como sí lo hace Estados Unidos, y en un país cuyos dólares cada vez son más escasos porque tenemos agujero en la balanza comercial y además tenemos fuga de dólares. Entonces, estamos complicados para devolver esta plata porque los dólares no los tenemos, los pesos sí.
94.738 millones de dólares se tomaron en 2017, el 64% en dólares. Seguimos con un endeudamiento, ¿cómo le podemos decir? De mala calidad, un endeudamiento difícil de devolver. Y en tercer lugar, el dato que yo decía recién, 109.120 millones de dólares. Ahora sí, 32% en dólares. Vos me podés decir, bueno, un poco menos, pero esto es porque precisamente Argentina quedó afuera de los mercados. En realidad los mercados dejaron de prestarle plata a los emergentes, a los países emergentes, y no se pudo acceder a la deuda de mercado, que es en dólares, y tuvo que pedir plata en pesos en otros lugares. Ahí, por ejemplo, aparecieron los botes, los famosos bonos en pesos. Y un 26% de esa deuda es al Fondo Monetario Internacional. Aparece un actor que no estaba. ¿Y cuál es la característica histórica de los organismos multilaterales de crédito? Que se puede renegociar, pero nunca se puede condonar una parte de la deuda. Es muy difícil que te perdonen una parte de la deuda. Es negociable, de acuerdo al color político, algún tipo de plazo. De hecho, muchos del oficialismo, y yo diría también de la oposición, están apostando en algún punto a renegociar eso, que son 28.000 millones de dólares lo desembolsado. No le debemos todavía los 57.000 millones de dólares porque no desembolsaron esa plata. De hecho, estaría bueno que no tengan que desembolsar esa plata y que en algún momento se pare ese acuerdo, a mi criterio. Pero le debemos 28.000 millones de dólares. Lo que habría que ver es si esos 28.000 millones de dólares se pueden renegociar o no. Lo que es difícil que se pueda hacer es hacer una quita, es hacer una reducción de eso, porque con los organismos multilaterales de crédito no se jode, podríamos decir. Con ellos no se renegocia para abajo, se paga. Vamos a la última placa y ahora sí quiero ir a la evolución del peso de la deuda sobre el Producto Bruto Interno. Vamos primero al dato que es más saliente. Esos 319.826 millones de dólares, que es la plata en total que debemos. ¿Por qué es un número más grande? Porque había deuda externa, no es que en 2015 arrancaron en cero, había deuda externa. Más lo que emitió Cambiemos, se llegó a un stock que hay que devolver en algún momento. Hay distintos plazos, hay hasta 100 años, ustedes lo saben bien. 319.000 millones de dólares. Eso es el 86% del Producto Bruto Interno a diciembre de 2018. Es decir, un PBI, casi un PBI, casi 100. ¿Y cuánto había en 2015? 240.665 millones de dólares. ¿Qué es lo que muchos están discutiendo? Bueno, que la plata que todavía no entró del Fondo Monetario Internacional, faltan un poco más de 20.000 millones de dólares, se use para achicar un poco este stock, que cancele algo de esos vencimientos de deuda que vamos a tener en este 2019, que no siga acrecentando el stock, porque estamos en algún momento hay que empezar a cancelar. Esa es la discusión de fondo. Hay que ver qué quiere hacer el gobierno este año. Lo que sí, hay una cosa importante. Bausili salió a decir, de parte de la Secretaría de Finanzas, a comienzos de año, que este año les sobraban entre 6.000 y 11.000 millones de dólares de la plata del Fondo Monetario Internacional. Están especulando con que van a poder pagar la deuda externa e incluso le va a sobrar plata. Dijeron que iban a vender esos dólares al mercado para poder abastecer, alimentar la demanda de dólares. Y si esos dólares en realidad se utilizan para cancelar deuda, eso es algo que también se está discutiendo. Si se puede utilizar la plata del Fondo Monetario Internacional para cancelar deuda y no para seguir debiendo. Bien, este es el panorama de este 2018 que acaba de terminar. Muchas gracias, Julia, muy precisa siempre toda la información.